Vamos a dar inicio a la agenda propiamente dicha después del acto inaugural y debo decir que es un placer acompañar al profesor José Ignacio Torreblanca. Seguramente los colegas españoles que estén por aquí lo conocen perfectamente. No estoy tan seguro que los colegas del otro lado del Atlántico lo conozcan, pero seguramente a partir de hoy será el caso, ¿no? Para bien, para mal. Tenemos que decir, por supuesto, ¿no? José Ignacio Torreblanca, bueno, yo les invito a que en las redes sociales puedan, digamos, seguir su amplio currículum, pero simplemente señalar un par de datos, ¿no? Él es profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, con sede aquí en Madrid, y en la actualidad es director de la Oficina de Madrid e investigador principal del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales. Es una persona, digamos, muy reconocida no solo en el mundo académico, sino también en el mundo, digamos, de la opinión social y política, ¿no? Y uno de sus ámbitos por los cuales es más reconocido tiene que ver con los temas relacionados con la Unión Europea y su vínculo también a la relación de España con el proceso de construcción de la Unión Europea. Cuando le invitamos a acompañarnos en esta sesión, él mismo nos propuso que el título de su presentación fuera El asalto populista a la Unión Europea, tema sobre el cual he escrito chorros de tinta, que también les invito a compartir en las redes sociales y que sin más dilación, te propongo, José Ignacio, que como quieras, podamos comenzar. Tenemos aproximadamente, me dicen los colegas de organización, que en torno a las 11:10, 11:15, como muy tarde, habría que salir porque, como sabéis, vamos a la Casa Real. Pues muchas gracias, Hugo. Es un placer estar aquí en la Fundación Carolina, en el Ministerio de Exteriores, y sobre todo estar aquí con vosotros hoy compartiendo este programa que he visto, que me dan ganas de apuntarme, ¿no? Desde luego sois, yo sé que lo valéis y que sois personas muy valiosas, y es un programa, me parece, enormemente rico, así que espero contribuir a él con las reflexiones. Bueno, vamos a tener una conversación, tampoco quería dictar una conferencia para abrir vuestro lunes, además si aterrizasteis ayer, estaréis todavía, esta noche ha debido ser un poquito dura, ¿no? O sea que también es verdad que tenéis un background, tenéis unos currículos muy variados, ¿no? Hay gente que sois más de ciencias, gente que sois más de letras, por lo tanto no me gustaría perderos por el camino, o sea que en cualquier momento no tengo ningún problema en que me interrumpáis, si hay algo que no está claro, queréis volver sobre ello o directamente queréis empezar la conversación para no dormiros, etcétera, ¿no? O sea que podéis pararme en cualquier momento y comenzamos esa conversación, ¿no? Como decía Hugo, yo trabajo para una institución que se llama el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Es una institución que está modelada como fue en su momento en Estados Unidos el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations, que tuvo un papel fundamental en los años 30 en Estados Unidos a la hora de intentar convencer a la opinión pública americana sobre la necesidad de que Estados Unidos se involucrara, fuera más activa en su presencia en el mundo, ¿no? Y en el Consejo quizás uno de los think tanks precursores de política exterior. Al castellano traducimos mal muchas veces el término de think tank, ¿no? Como centros de pensamiento, centros de estudio, no hay problemas, ¿no? Tenemos una palabra más divertida para think tank que se llama chiringuito, que a veces lo utilizamos, ¿no? Cuando los think tanks europeos no son tan grandes como los estadounidenses, decimos que son chiringuitos, ¿no? Que son más amables también. Pero bueno, la idea del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores precisamente era esta, el pensar que durante muchísimo tiempo Europa había sido una potencia introvertida, un proyecto de construcción muy volcado hacia el interior, en gran parte porque la construcción de la paz en el continente requería la construcción de la paz entre los Estados miembros, y por lo tanto era un gran proyecto de reconciliación. Los europeos han estado absortos, ¿no? Casi durante 60 años en construirse a sí mismos, con gran éxito en el sentido político, económico y social, pero también eso ha generado un déficit exterior muy importante, ¿no? Vosotros que estáis en América Latina seguramente también, ¿no? Probablemente tengáis una percepción del proceso de integración europea también que me resultará interesante, pero desde el exterior muchas veces también se ha visto la Unión Europea como algo más rígido, ¿no? Como algo menos abierto, mientras que para los europeos es un proyecto abierto, consiste en la supresión de fronteras, en la supresión de aranceles, en la libertad de circulación de personas,
de bienes, de servicios y de capitales, pero eso ha requerido inevitablemente construir también hacia afuera barreras, ¿no? Esas barreras no se han desmantelado y por eso se le ha acusado muchas veces a Europa de ser una fortaleza o de construirse como una fortaleza, a los europeos de mirarse demasiado el ombligo y de estar ensimismados en sus problemas, ¿no? El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores tiene oficinas en Londres, en París, en Roma, en Sofía, en Varsovia y en Berlín, aparte de Madrid, y su objetivo es procurar que los europeos miren un poco más hacia afuera, ¿no? que intenten pensar y entender el mundo también, no solo y exclusivamente desde sus necesidades, sino también desde las necesidades de una participación en todos los asuntos globales, ¿no? Y eso incluye, por supuesto, las relaciones con América Latina, pero también su manera de estar en el mundo, ¿no? Quería hacer esta pequeña introducción un poco porque refleja también, o mi trayectoria dentro de esta organización, y yo creo que lo que nos ha pasado a los europeos en los últimos 10 años, refleja un cierto experimento fallido con este intento de, no tanto de volver al mundo, sino de presentarse también en el mundo una vez que se han consolidado los logros interiores, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, Europa empieza a pensar que tiene que hacer más política exterior, que tiene que estar más presente en el mundo, pero sin embargo se vuelve a encontrar otra vez con sus problemas internos, ¿no? El fracaso de la Constitución Europea, que diseñaba y ponía nombre a un Ministerio de Asuntos Exteriores europeo con un ministro de Asuntos Exteriores. Todo ese proceso de constitucionalizar y de convertir la Unión Europea en un ente político más definido, más democrático, más cercano a los ciudadanos, curiosamente casi estalla, ¿no? O como la escopeta que estalla por la parte de atrás porque está demasiado cargada o porque no ha sido manipulada, y en una serie de referendos en Francia y en los Países Bajos a lo largo de 2005-2006 hay un parón importante de ese proceso de construcción europea, y donde había un tratado donde se ponía un ministro de Asuntos Exteriores, se deja otra vez el viejo nombre de alto representante para la política exterior, porque los estados huyen de alguna manera de esa idea de constitucionalizar la Unión Europea, de que se parezca a un Estado, ¿no? Y los problemas que hemos ido teniendo desde entonces vienen reflejando un poco esa trayectoria. Yo escribí en ese momento, en el 2009, un libro que se llamaba La fragmentación del poder europeo. El foco estaba puesto en por qué los europeos, si tenían tanto poder, lo ejercían tan mal y de una forma tan descoordinada, y pues tenían tan poco impacto, ¿no? Mientras que países que potencialmente, países que en la realidad en sus datos eran más pequeños, todavía nos pasa por ejemplo con Rusia, ¿no? El Producto Bruto de Rusia está por debajo del de Italia, ¿no? Y sin embargo Rusia sabe, ¿no?, actuar y personarse y ejercitar su liderazgo y su poder como una gran potencia, ¿no? Los europeos gastan 4 veces más en defensa que los rusos, pero de una forma fragmentada. Tienen 2 asientos en el Consejo de Seguridad, han dominado en las instituciones multilaterales, en el Fondo Monetario y el Banco Mundial, pero no tienen retorno, ¿no?, por ese poder, por la manera que actúan de forma fragmentada. Cuando estábamos justo, y hablaré de eso también en términos de la cuestión que nos ocupa aquí hoy, cuando estábamos justo construyendo ese proyecto hacia afuera, además viene la crisis económica y financiera en 2008, justo cuando estás abriendo las puertas al mundo, casi te pega un portazo Lehman Brothers, ¿no? Y te estampa la puerta en las narices, tienes que volver a construir hacia adentro, a volver a revisar todo el proceso de construcción de la Unión Económica Monetaria, y entramos en una crisis prácticamente existencial respecto al euro, donde parece que el elemento más preciado, la joya, ¿no?, de la corona de la construcción europea, que era el euro, parece que se va a romper por momentos, parece que van a salir países, parece que va a haber un euro para los del norte, otro euro para los del sur. Se produce toda esa gran crisis que tiene efectos también muy importantes sobre la política que veré a continuación, ¿no?, y que aterriza en cada uno de los países de la Unión Europea, se transmuta o se presenta de una forma diferente. No quería hacer una introducción muy larga tampoco a la cuestión del populismo, aunque también viendo que en la audiencia hay personas que tienen trayectorias diferentes, pero bueno, normalmente cuando estoy con una audiencia de estudiantes latinoamericanos sobran las presentaciones del populismo, ¿no? Lo conocen, ¿no?, conviven con él en sus formas, en su historia, en sus tradiciones. Para los europeos está siendo más una novedad
en esta última década empezar a entender este fenómeno. Hemos empezado a reflexionar sobre este fenómeno de una forma algo más estructurada en los últimos años. Era un término que no estaba en el lenguaje político en el continente europeo, pero sí que estaba efectivamente en el continente latinoamericano, ¿no? Y que es parte realmente de toda esta crisis que ha llegado también a Europa de forma muy peculiar al mundo anglosajón, porque no es solo una crisis de democracias emergentes, es una crisis de democracias consolidadas. Los europeos pensaban que estaban a salvo, digamos, de todos estos fenómenos porque sus democracias eran viejas y estaban consolidadas. Y los dos primeros países que cometen un suicidio, ¿no?, en términos democráticos prácticamente son Estados Unidos y el Reino Unido, uno con el Brexit, el otro con la elección de Donald Trump, ¿no? Los países a los que todos aspirábamos, o en los que todos nos miramos desde el punto de vista de la fortaleza de las instituciones, ¿no?, de la sociedad civil, son los países que incomprensiblemente toman esta serie de rumbos que nos parecen absolutamente desconcertantes y paradójicos, y que demuestran si la vulnerabilidad es tan grande en los sistemas más consolidados, que no nos va a pasar a los demás, que no tenemos instituciones tan sólidas, ¿no? Y de ahí, en esa secuencia casi algo infernal en estos 2 últimos años, vemos como sucesivamente un gran número de países europeos van enfrentando ciclos electorales endiablados en los que hay auge y ascenso de fuerzas populistas que cuestionan fundamentalmente los consensos establecidos en torno a la democracia representativa, pero también, sobre todo y fundamentalmente, en cuanto a la inmigración, ¿no? Hemos visto elecciones muy reñidas en Austria, en Francia, el auge de Alternativa para Alemania en Alemania, países que podemos decir que han caído, ¿no? No solo como el Reino Unido, del cual hablaré en la cuestión del Brexit, sino como también Polonia y Hungría, países que habían hecho una trayectoria ejemplar desde la dictadura hacia la democracia, habían desarrollado todas esas instituciones, se habían anclado en la Unión Europea, que pensábamos que a su vez era un baluarte, como había sido para España, para Portugal, para Grecia, ¿no? La europeización para las sociedades del sur de Europa, para las sociedades periféricas, era el ancla que permitía evitar los fantasmas o las tentaciones de retornos autoritarios. Desde luego, en el caso de España siempre se dijo, las élites políticas españolas hicieron la transición a la democracia bajo el lema de España es el problema, Europa es la solución. Solo en un contexto europeo, solo cuando España se europeice, los españoles primero entenderán que su historia no es excepcional, sino que es una historia compartida y que es una historia típica de países periféricos que llegan tarde a procesos de industrialización y a procesos de democratización. Por lo tanto, todo este lamento español constante sobre su decadencia, sobre el ser español, toda esa especie a veces de flagelación en el discurso político español, va a acabar cuando se entra en la Unión Europea y se normaliza y se acepta que son países, digamos, tardíos, pero en ese sentido normales, ¿no? Y sin embargo, ese anclaje de la Unión Europea hemos visto que no está siendo lo suficientemente sólido para aguantar tendencias autoritarias, ¿no? En Hungría, un Estado miembro de la Unión Europea, el presidente puede hablar de una democracia iliberal, ¿no?, que es el peor adjetivo que se le puede poner a una democracia, porque el núcleo de la democracia es precisamente el preservar el núcleo de libertades cívicas y políticas de los ciudadanos, ¿no? Presumir de una democracia iliberal en el seno de la Unión Europea, o como es en el caso de Polonia, ¿no?, intentar acabar con la separación de poderes, que es otro elemento fundamental de la democracia, ¿no?, la independencia del poder judicial, removiendo a los jueces del Tribunal Constitucional desde el poder político en tanto en cuanto no son proclives a aprobar o a convalidar leyes regresivas en derechos sociales como la interrupción del embarazo, etc. Todo eso a los europeos nos ha generado una gran sorpresa. En otras partes del mundo donde la experiencia democrática es más zigzagueante o es más frágil o más precaria, quizá no lo ha sido, pero ya que estáis aquí en España y estáis en Europa estos días, ¿no?, quizá os sorprendan, ¿no? Pero los europeos están en este momento de introspección sobre qué nos ha pasado, qué salió mal, por qué nos está pasando esto, ¿no? Y eso ya alcanzó también a España, y hablaremos también de ello posteriormente, con su propio momento de crisis
que prácticamente parecía que íbamos a tener una ruptura absoluta del sistema político, con la irrupción de actores nuevos que cuestionan todos los consensos sobre los que se ha basado este país, fundamentalmente la Constitución del 78, a raíz de una crisis aguda de representación, de democracia, de una crisis social que tuvimos con un pico muy importante en torno al año 2014-2015 y que tiene un episodio también lateral en Cataluña, ¿no? Donde hay una confluencia de un movimiento nacionalista independentista que viene de atrás, pero que se alimenta también de esta crisis populista en el 2008 y aúna a los viejos, digamos, nacionalistas independentistas, nuevos independentistas que están forjados en este discurso populista que se instala en los últimos años, ¿no? En todos los casos, y si vamos al origen, tampoco quería hacer mucha arqueología sobre el término, pero ya es curioso ahora que además sabéis que Steve Bannon, el jefe de campaña de Donald Trump, el hombre que tomó la campaña de Trump cuando la campaña de Trump estaba perdida y levantó esa campaña y consiguió que Trump ganara las elecciones, Steve Bannon se ha instalado en Roma, ¿no? Para desde allí, con el apoyo del gobierno de Matteo Salvini y de Cinque Stelle, hacer el asalto, ¿no? a las instituciones europeas y concebir las elecciones europeas del año que viene, de mayo-junio del año que viene, como el momento americano, el momento populista a escala global, ¿no? Pensando que hasta ahora hemos tenido una serie de secuencias, ¿no? De batallas o escaramuzas particulares, pero que las elecciones europeas, al votar todo el continente a la vez, podrá ser el momento en el cual se midan las fuerzas y tengas un salto o un asalto populista importante. No explicaré por qué eso es posible en las elecciones europeas posteriormente, ¿no? Pero es curioso que Bannon se haya instalado en Roma porque en Roma es el origen del populismo, ¿no? La plebs, el pueblo, ¿no? Ya en Roma había una distinción entre los populistas y los optimates, que eran las élites, ¿no? Los que eran óptimos desde ese punto. O sea, la tensión ya en el propio Imperio Romano entre las élites y el pueblo, con los tribunos de la plebe, con el poder del Senado, es decir, es una constante. Todo sistema de representación política a lo largo de la historia ha generado tensiones entre élites, entre representantes y representados, y ha tenido crisis de representación cuando los representados no se han sentido adecuadamente representados o cuando los representantes se han aislado de los representados y por lo tanto han generado ese tipo de crisis, ¿no? Por lo tanto, todo elemento de representación tiene siempre un factor potencial de crisis que se activa, y ahí es donde surge por primera vez la primera manifestación política de partidos populistas en democracias contemporáneas, es curiosamente en Estados Unidos. Es decir, no, para quienes piensen quizá con cierto alivio, con cierto optimismo, ¿no? Que Trump es algo episódico, ¿no? Porque un tipo tan loco no puede ser algo, ¿sabes? Real casi, ¿no? A veces hay que frotarse los ojos para saber, ¿no? Pero de verdad estoy viendo esto, ¿no? Jamás pensé que iba a poder ver esto, y cada día se desmiente a sí mismo y es más irreal todavía, pero más consolidado también por otra parte, ¿no? En Estados Unidos, no Latinoamérica, es el origen del populismo. O sea, el primer partido populista que se presenta a unas elecciones es el Partido del Pueblo, con ese nombre, el People's Party, en 1896, y consigue un gran triunfo. No consigue ganar las elecciones, pero consigue un gran triunfo y organizar toda la representación política en torno a los desheredados ya de la primera crisis de la globalización. Hay una primera ola de globalización que empieza en 1870 y que llega hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, pero si veis los temas y los impactos de esa primera globalización, de nuevo, como esta globalización produce riqueza pero la distribuye mal. En todo proceso de globalización, como en todo proceso de crecimiento económico, hay ganadores y perdedores. Si las cosas van bien, hay más ganadores que perdedores, pero siempre hay perdedores. Si hay suficiente riqueza y se redistribuye bien, se puede compensar a los perdedores, incorporarlo. Si el sistema deja atrás a los perdedores protestarán y se rebelarán contra el sistema. Es una dinámica también tradicional en los procesos de cambio. La disrupción que genera esa primera globalización, por ejemplo, sobre los precios agrícolas y sobre los campesinos, y se ve ya en los estados, ¿no? En 1896 que votan populista, son los estados que han sufrido porque los precios agrícolas han bajado y los campesinos han perdido sus tierras, a su vez estaban endeudados, etc., ¿no? Algo que hemos visto sucesivamente a lo largo de la historia y que ya ocurre en esa primera globalización, ¿no? He visto en vuestros papeles que está por aquí. No le voy a hacer ninguna pregunta difícil, no asuste. Hay alguien de Salamanca, ¿no? ¿Está por aquí? ¿Vale?
tú eres de Salamanca, ¿no? Cuando vuelvas a Salamanca, si pasas por la biblioteca, he visto una referencia en el adelantado de Salamanca, que es el periódico antiguo, porque el adelanto, ¿no? Era en 1897 hay un editorial del adelanto de Salamanca previniendo contra las exageraciones del populismo. Me ha parecido muy interesante la reseña, así que tengo que ir por ahí en octubre y voy a ver si me hago con aquella pieza, porque estamos siempre, parece, dando vueltas, ¿no? Innovando continuamente y parece que estamos en la rueda del hámster, ¿no? Que nos movemos, ¿no? Pero nos movemos sin avanzar, ¿no? Entonces, incluso en el lenguaje político español, hace ya más de un siglo que el término populista estaba consolidado en la prensa, desapareció y volvió a aparecer en 2014-2015, ¿no? Y hasta que no aparecen los historiadores que hacen su trabajo, ¿no? Y empiezan a mirar referencias y dicen, no, pero esto surgió en Estados Unidos, no en Latinoamérica, pasó al continente primero antes que luego volviera a Latinoamérica, ¿no? Como todas las historias, ¿no? Que a veces las contamos muy linealmente, ¿no? Parece que Latinoamérica es la cuna del populismo, no, es, ¿no? Otro zigzag en donde acabó, ¿no? Quería simplemente, y de forma breve, sin tampoco extenderme mucho, fijar algunos de esos elementos clásicos de todo populismo, porque nos sirve un poco como marcador, ¿no? Para luego hacer el clic en la casilla cuando enfrentamos esos fenómenos y los vemos a lo largo de Europa y podamos identificarlos, ¿no? La apelación fundamental al pueblo del populismo tiene una intención muy clara, y es distinguir entre pueblo como colectivo y ciudadano como individuo. Es decir, las democracias o las democracias liberales ponen en valor a los individuos como sujetos de derechos, ¿no? El populismo articula a los pueblos de una manera colectiva y eso, el primer efecto que tiene es disminuir la importancia del individuo, lógicamente, ¿no? Y por lo tanto dejar en un segundo plano las dimensiones individuales de los intereses, las dimensiones individuales de la representación, para poder hablar directamente a un sujeto colectivo que es el pueblo. ¿Quién habla a un sujeto colectivo? Un líder, ¿no? Ya no tenemos ciudadanos libres que eligen, o individuos libres, ciudadanos que eligen a sus representantes, que a su vez eligen un líder al cual pueden derribar o premiar en unas elecciones, sino tienes un sujeto orgánico constituido que es el pueblo y un líder que se comunican directamente, y por lo tanto todo eso abre a lo que llamamos un proceso de desintermediación. No necesitamos intermediarios para comunicarnos directamente. ¿Cuáles son los intermediarios normalmente en toda democracia? Los representantes, los parlamentos. Lo son también los medios de comunicación. Se llaman medios de comunicación porque median, trasladan la información, ¿no? Las preferencias de los ciudadanos hacia los políticos y la información que los políticos tienen sobre las políticas que van a poner en marcha hacia los votantes, ¿no? Si no hay medios, ¿cómo se informan los votantes, ¿no? Directamente a través de sus líderes, ¿no? Una de las grandes crisis que tiene que ver además con el componente tecnológico es hoy que azuza el elemento populista o facilita el elemento populista, es esta crisis de desintermediación, porque es posible tecnológicamente superar las barreras de comunicación. A los bancos les pasa lo mismo. Antes había que ir a una sucursal, ¿no? La sucursal mediaba entre el consumidor de un crédito, ¿no? y quien concedía un crédito. Hoy es más fácil para los consumidores organizarse directamente, actuar directamente y, como estamos viendo, ¿no? Con dinámicas, por ejemplo, como blockchain, ¿no? Ni siquiera son necesarios intermediarios como registradores de la propiedad, bancos centrales. Toda la democracia está basada en todas estas instituciones intermedias que cumplen precisamente esa función porque eran necesarias técnicamente, además de que eso luego fuera virtuoso políticamente, porque el poder es mejor que esté dividido en instituciones intermedias, ¿no? Por lo tanto, tenemos esta sustitución en cierta manera, de la ciudadanía como individuos por el pueblo en su colectivo, la victimización, y normalmente frente al patriotismo, se dice, como ocurre en el caso del nacionalismo. Normalmente detectamos un buen marcador de populismo es cuando detectamos la persistencia de un enemigo. Tiene que haber un pueblo sabio, bueno, que es víctima, y si hay una víctima, hay un victimario, hay un culpable. Pueden ser los mercados financieros, puede ser la globalización, puede ser Angela Merkel, puede ser el capitalismo, el imperialismo. Siempre va a haber
algo, ¿no? Algo contra el que volcar la exigencia de explicaciones y que a su vez permite construir un discurso de nosotros frente a ellos, los buenos también, porque hay un elemento fundamental, los buenos frente, digamos, a los malos. Hay, como decía, esa desintermediación en la crítica a las instituciones intermedias, y sobre todo hay una pretensión de construir una democracia directa, ¿no? de optar por mecanismos de participación política que sean directos frente a mecanismos indirectos, los referendos, las consultas, las votaciones, ¿no? Pensar que tecnológicamente se puede volver a organizar, que se puede devolver el poder al pueblo, ¿no? Parte de la crítica que hacen los populistas a la democracia representativa, y por eso ellos hablan de la ilustración populista, y es que dicen, si democracia es el poder del pueblo, devolvámosle el poder al pueblo y quitemos los intermediarios, ¿no? Todo intermediario cobra una comisión, ¿no? Como pasa en los servicios en los que pagamos, ¿no? Y si podemos liberarnos de esos intermediarios, quitemos. Uno de los efectos que tiene el populismo es que desdibuja el eje izquierda-derecha como el eje de la competición política, ¿no? Nos deja de ser representativo. En las democracias liberales tradicionales, los votantes se distribuyen, o sus preferencias, ¿no? Como en una curva normal, como en una campana, ¿no? Imaginemos que ponemos la pizarra y dibujamos una campana. Hay mucha gente en el centro y poca gente en los extremos, ¿no? Eso permite que los partidos políticos puedan competir hacia el centro, buscando atraer, ¿no?, donde hay más votos, ¿no? Y que ignoren a las fuerzas que están en los extremos porque les van a retornar muy pocos votos, ¿no? ¿Qué es lo que intenta hacer el populismo normalmente? Es polarizar, y esto lo llevamos viendo, por ejemplo, en las campañas americanas desde los años 70, apelar siempre a valores binarios donde no puede haber consenso, ¿no? Que son, por ejemplo, los temas morales, los temas religiosos, los temas identitarios. Por eso se habla de que la democracia se convierte en una guerra cultural. Nosotros nos podemos dividir la diferencia en un presupuesto podemos repartir 100 millones de dólares para hacer carreteras, ¿no? En función de quien haya ganado unas elecciones pueden ir 20 millones de dólares a un distrito, 50 a otro y otros tantos a otro, ¿no? Pero no podemos repartirnos una diferencia moral, ¿no? Si el aborto está bien, está bien. Si está mal, está mal. ¿Cómo negociamos esa diferencia, ¿no? La identidad, ¿no? La inmigración, si nuestra sociedad tiene que ser homogénea porque los valores que importan son los católicos o los de mi etnia o los de mi cultura o mi lengua, ¿cómo me reparto eso? ¿No? Entonces todo el énfasis en cuestiones morales, identitarias, étnicas, polarizan y al final tienen el efecto de anclar a los votantes en extremos, en el espectro político, de tal manera que esa curva que parecía que se nos dibujaba como una campana, idealmente tiene a plantearla como una U, ¿no? Con mucha gente en los extremos y muy poca gente en medio. ¿Por qué? Porque eso además es también electoralmente muy rentable. Si yo me identifico mucho por razones de identidad con mi partido, estaré dispuesto a votarle vez y vez, aunque lo haga mal, ¿no? Porque el coste de cambiar a otra fuerza política no será como la portabilidad de un teléfono, ¿no? Si uno está con una compañía y le da un mal servicio, se cambia a otro. En un mercado político ideal, si tu partido político te falla, te cambias. Si tu banco te falla, te vas a la competencia y ya espabilará tu banco, ¿no?, para recuperarte, ¿no? La política en una democracia liberal tiene que funcionar en cierto sentido como un mercado en el sentido noble de la palabra, porque se asignan responsabilidades, se premia a los que lo hacen bien y se castiga a los que hacen mal, ¿no? Si conviertes la política en una guerra cultural-identidad, ¿cómo vas a votar por los otros? Si los otros son los malos, ¿no? Preferirás que te gobiernen siempre los tuyos por muy mal que lo hagan, ¿no? Entonces, en ese sentido, se cristalizan las diferencias y por eso hablamos del auge del tribalismo, ¿no?, de la política tribal, como nuestras conversaciones nacionales, seguro que en vuestros países lo notáis, ¿no?, están ancladas en los extremos, ¿no? Se consume una emisora de televisión, una emisora de radio, un canal de televisión, se vota un partido político, la conversación es sobre eso y cada vez hay menos conversaciones, ¿no?, o conversaciones cruzadas, ¿no? Bueno, no quería enredarme mucho en esto, pero me interesará también saber, ¿no?, vuestra opinión, ¿no?, si en vuestros países también percibís las cosas de esta manera en cuanto a cómo la política se va polarizando y se va haciendo cada vez más tribal, ¿no? El populismo, uno de los aspectos que tiene interesante es también cómo va mutando a lo largo del tiempo.
los europeos vivimos una primera ola populista de quiebra de las democracias en los años 30, ¿no? Y aquella mutación de las democracias fue terrible, ¿no? Porque degeneró en totalitarismos a ambos lados, ¿no? Generó en un totalitarismo de corte comunista, en un totalitarismo de corte fascista, en donde se fueron o a un extremo o a otro, o transitaron por ese tipo de experiencias traumáticas. La República Española fue un caso claro, igual que la República Alemana de Weimar, ¿no? Donde el centro se vació, los demócratas y los liberales fueron una minoría, ¿no? Por eso a veces cuando también, incluso ahora en las discusiones sobre el pasado en España, ¿no? se intenta reconstruir, ¿no? el pasado de la República, bueno, pues la República fracasó porque no hubo demócratas para defenderla, ¿no? Porque incluso los que la defendían querían cargársela para cambiarla por otra, ¿no? Por otro tipo de república que no era una república liberal, ¿no? Pero bueno, esto es un elemento en el que no quería tampoco entrar si no tenéis interés, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial aparece una nueva forma de populismo con el cual quizá estéis más familiarizados, porque es también el populismo desarrollista, que ocurre también en el sur de Europa, pero también en algunos países latinoamericanos, pero en algunos países, aparte de latinoamericanos, asiáticos, ¿no? Los populismos caracterizados por o que vienen de los ámbitos militares, de fuerzas armadas, de dictadores con ese tipo de orígenes que promueven desarrollo económico, pero con orden, paz, valores que son, ¿no? Familia, propiedad, iglesia, patria, ¿no? Todo este tipo de dictadura que llamamos dictaduras desarrollistas, como solo se pueden legitimar por los resultados económicos y por unos ciertos conceptos, ¿no? De orden social muy establecido y muy conservador, ¿no? A veces se habla, cuando tenemos esta discusión con compañeros que vienen de países de Asia, cuando ellos hablan de valores asiáticos, ¿no? Y dicen, bueno, los valores asiáticos son exactamente los mismos en Singapur que eran en la España de Franco o en la Argentina de Perón. Son autoridad, orden, familia, patria. No hay nada asiático en esos valores asiáticos, sino precisamente la manera de construir un orden social, conservador, sobre cuándo falta una democracia como elemento que legitima el sistema político, ¿no? Pero digamos, por simplificar, ese tipo de populismo, el populismo de las dictaduras desarrollistas ha desaparecido. Prácticamente se ha transmutado. Quizá podemos todavía entender China, Rusia, ¿no? Pero como ellos vienen de experiencias políticas más asociadas a la izquierda, son algo distintos, ¿no? Hay un populismo de izquierdas también, que en Latinoamérica también se experimentó, evidentemente, pero con una relación muy compleja siempre por ejemplo, con el nacionalismo, más bien al hilo de los movimientos de liberación popular, de ese tipo de experiencias. Y luego ha habido en Latinoamérica, a raíz del fracaso de los experimentos de la izquierda revolucionaria en los años 70, ha pasado también que muchos movimientos de izquierda revolucionaria adoptaron la democracia, pero mantuvieron el populismo. Igual que eso estamos viéndolo también en gran parte en Europa hoy en día. La mayoría de los partidos que hoy calificamos y de las fuerzas políticas que en Europa calificamos como populistas de derecha son partidos que tienen orígenes también, en muchos casos, de colaboracionismo con regímenes autoritarios. El Frente Nacional en Francia bebe directamente de los colaboracionistas con la ocupación alemana. El padre Le Pen estaba condenado por negar el genocidio. En Suecia han ganado un partido que se llama Partido de los Demócratas, pero que tiene también conexiones con los nazis. Es decir, estos autoritarismos de los años 30 o fracasos de experiencias fuera del sistema han hecho que muchos populistas adopten los métodos, por lo menos formales, de la competición democrática, ¿no? Con la esperanza de que, si somos más, si de verdad la democracia consiste en el gobierno de la mayoría y hay más gente abajo que arriba, evidentemente en unas elecciones tendríamos que ganar, no tenemos nada que perder, ¿no? Y esa mutación de diversos populismos dentro de la democracia, en el fondo también, bueno, puede ser una mutación positiva, en tanto en cuanto por lo menos tienen que jugar, por lo menos formalmente, aunque luego intenten hacer trampas dentro del sistema muchas veces, pero tienen que jugar dentro de los parámetros de la democracia formal, ¿no?
Quería entrar entonces directamente un poco en lo que, en una parte, en qué consiste este populismo europeo, que es el que estamos viendo estos días en Europa, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Y tiene que ver fundamentalmente, aunque hay excepciones que luego que trataré, pero el fundamental es un populismo que viene más de la derecha, en muchos casos de una derecha autoritaria. Ocurre fundamentalmente en países ricos, es decir, que inversamente a los reclamos populistas tradicionales de las masas empobrecidas, curiosamente proviene más de países ricos que tienen sensación de o bien de empobrecimiento o bien de empobrecimiento relativo, no necesariamente en términos absolutos, ¿no? Y aquí se abre una discusión muy interesante, que es la que prácticamente tiene ocupados a casi todos los sociólogos y politólogos, no sé, especialistas en populismo estos días, es sobre si este auge populista responde a preocupaciones que son puramente económicas o materiales de los votantes, es decir, que los votantes han perdido poder adquisitivo, han perdido calidad de vida y por lo tanto castigan, ¿no?, a las fuerzas políticas tradicionales. Eso es lo que llamamos una hipótesis material o económica, pensando que los votantes actúan guiados por su propio interés. Si me va mal, pido cuentas, ¿no? O bien si actúan por razones identitarias, culturales o de aspecto simbólico, es decir, si lo que les preocupa es la pérdida de identidad frente, por ejemplo, a la inmigración o la pérdida de valores religiosos frente a avances en sociedades que son bien multiculturales, progresistas, es decir, que hay una rebelión cultural contra toda una agenda que puede ir desde el medio ambiente hasta los derechos de las mujeres, la eutanasia y todas las nuevas formas de progresismo que generan un rechazo en algunos sectores, ¿no? No son incompatibles realmente las dos hipótesis, ¿no? Puede haber y hay sectores donde vemos que el voto es más por razones materiales y hay sectores donde vemos que el voto es por razones identitarias. Por ejemplo, si tomáis los distritos en el propio Estados Unidos donde ganó Trump, donde consiguió realmente su victoria, que eran votantes que habían votado a Obama anteriormente, es un poco difícil pensar, ¿no?, que ex votantes de Obama pueden haberse convertido en un plazo tan corto de tiempo en votantes culturalmente que hayan votado a Trump porque están a favor de no controlar las armas, a favor de prohibir el aborto, etc., ¿no? Es más probable que esos votantes sean tradicionales votantes de izquierdas que están en zonas industriales sometidas a competencia por la globalización, los empleos se han ido, habéis visto todas estas ciudades devastadas, ¿no?, por la crisis, ¿no?, el Rust Belt, que le llaman Detroit, Michigan, ¿no?, ciudades que se cayeron y se hundieron, ¿no?, votantes que eran tradicionales de izquierdas que ahora votan derecha porque Trump les promete protección económica frente a la globalización. Ese es el votante populista, digamos, material, ¿no?, que ve sus intereses perjudicados. Sin embargo, hay otro tipo de votante populista, es el votante que vota contra inmigración y vive en un distrito donde no hay inmigrantes, ¿no?, que es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando vemos el Brexit. Si veis el mapa del voto del Brexit, en Londres, que es donde más inmigrantes hay, es donde ganan los partidarios de quedarse en el Reino Unido. Y donde no hay inmigrantes es donde se produce la reacción xenófoba, ¿no? ¿Por qué? Porque no. Quizá en esos distritos no hay una competencia material, no hay inmigrantes quitándoles los trabajos a esa gente, sino precisamente lo que hay un miedo explotado por determinadas élites políticas, un miedo a perder identidad, un miedo a que vengan, ¿no? Cuando se le pregunta a los británicos cuántos inmigrantes hay en su país, sale que hay 4 veces más inmigrantes en su cabeza de los que hay en los números reales en sus estadísticas. Y esa es una encuesta que se está haciendo homogénea en toda Europa. En Italia los votantes dicen que hay 3 veces más inmigrantes de los que hay. No, la gente pregunta, ¿cuántos inmigrantes hay en Italia? El 20%. Pues no. En el Reino Unido lo mismo, ¿no? Entonces, la percepción es la que genera la realidad y luego el voto diferenciado. Por lo tanto, pero en los dos casos, o en el primer caso, cuando tenemos un voto material, tenemos trasvases de tradicionales votantes de izquierda hacia partidos populistas, ¿no? Y en el otro caso tenemos trasvases de votantes centristas hacia la extrema derecha. Y eso produce esa polarización. Si veis qué pasó en las elecciones francesas, teníais prácticamente 4 tipos de partidos, ¿no? Si os imagináis un eje tradicional de la política izquierda-derecha, pero hacéis un eje arriba-abajo
donde arriba tengas más inmigrantes, más Europa, más globalización, más apertura comercial, ¿no? Lo que llamamos globalistas, ¿no? Escribí una cosa el otro día, lo podéis buscar si no os lo... Está en mi cuenta de Twitter, que se llama Maldito Globalista, ¿no? Dice, eres un globalista y no lo sabes, pero los que te insultan sí que saben lo que eres, ¿no? Porque eres lo que rechazan. Rechazan la apertura comercial, rechazan la apertura de fronteras, rechazan la mezcla de culturas, etc. Entonces hay una gran contienda entre, si queréis, arriba globalistas y abajo nacionalistas, ¿no? También se dice globofóbicos y globofílicos también a veces, ¿no? Entre ganadores, los que se ven como ganadores y perdedores. En las elecciones francesas teníais prácticamente partidos en las 4 casillas, ¿no? Tenéis partidos de izquierdas anti-globalización o proteccionistas, partidos de derecha anti-inmigración, también proteccionistas como Marine Le Pen pidiendo el cierre de fronteras, etc. Pero también tienes partidos socialdemócratas tradicionales a favor de la construcción europea y partidos cristiano-demócratas, cristianos tradicionales también a favor de la construcción europea, ¿no? Por lo tanto, los políticos viven en un territorio mucho más incierto, porque si la pregunta es la izquierda-derecha, se pueden posicionar y hacer un determinado tipo de mensaje. Si la pregunta es la desigualdad y se va a votar en clave izquierda-derecha, pueden estar seguros. Pero si la pregunta es más o menos inmigrantes, ¿dónde se van a posicionar? Una de las cosas más interesantes que ha pasado, que está pasando en términos de esas mutaciones populistas, es lo que tenemos en Italia, ¿no? Fijaos que en Italia siempre había habido una división norte-sur latente entre, digamos, los ricos del norte y los pobres del sur. Salvini y la Lega Norte es el partido de los xenófobos del norte contra los italianos del sur, pobres, ¿no? Durante mucho tiempo la Lega Norte está practicando un tipo de populismo interno dentro de su propio país, que es los del sur nos roban, son unos vagos, ¿no? Los italianos del sur son unos vagos, vamos a pedir la independencia, ¿no? En España hemos oído mucho también esto de España nos roba, en términos de Cataluña, etc., aunque tiene otras derivadas y otras dimensiones. Pero es ese discurso interior. La Liga Norte durante muchos años intenta conseguir la independencia sobre esa base hasta que, a raíz de la crisis migratoria en estos 2 últimos años, se convierte en un partido que cambia el enemigo, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué antagonizar a los sicilianos o a los italianos del sur cuando ellos votan en las elecciones? Los inmigrantes no votan, ¿no? Los subsaharianos no votan, ¿no? Apelemos al voto del sur y hagamos, ¿no? Toda Italia es la víctima, ¿no? de la inmigración. Y les ha ido muy bien, o sea, que se están convirtiendo en un partido que ha conseguido desintoxicarse o eliminar estas referencias internas xenófobas y transmutarlas en islamófobas o anti-inmigrantes, ¿no? En el contexto europeo, lo que nos ha pasado en estos años es que esta crisis primero del 2008 rompe a los europeos prácticamente en 2 bloques, en acreedores y en deudores. En el norte tenemos los que se van hacia posiciones euroescépticas por algo que llamamos la fatiga de la solidaridad, ¿no? Porque dicen que están subvencionando a los pobres, ¿no? Hay varias, a lo largo de la crisis desde el 2008, podéis ver una portada en Der Spiegel, ¿no? La revista alemana, donde están 2 españoles echándose la siesta vestidos de San Fermín, ¿no? Allí, ¿no? Entonces, los españoles están o de fiesta o de siesta, ¿no? Solo tienen esos 2 modos binarios, ¿no? ¿Y por qué los alemanes tenemos que pagar por esto? De nuevo, el discurso interno dentro de Alemania, los otros son los del sur, ¿no? O eran los del sur durante la crisis del 2008. Porque un discurso de Angela Merkel en las elecciones regionales, donde hace el número de horas que trabajan, de vacaciones que tienen en el sur y el número de horas de días de vacaciones que tienen en el norte, a la edad en la que se jubilan, ¿no? Y entonces el sur nos roba, se aprovecha de nosotros. Y en el sur, en los países deudores, se produce el sentimiento inverso, ¿no? El norte nos explota, salvo sus bancos. Todo el dinero que salió de Grecia era el dinero de la banca alemana y francesa. Es de lo primero que se ocuparon. Luego ya dejaron caer al país o lo sometieron, ¿no? a planes de austeridad terribles, pero el primer y fundamental punto fue
que todos, incluido España, pusiera dinero en rescatar Grecia, pero lo primero que se cobró fue la deuda de los bancos alemanes, etcétera, ¿no? Mientras que a nuestros bancos pues, les fue mucho peor, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto manifestaciones en Grecia con Merkel con un bigote, ¿no? Con una bandera nazi. Se han vuelto, ¿no? al revés, esa construcción, ¿no? Incluso el populismo dentro del populismo ya te lleva a situaciones tan irónicas como que en Grecia hubiera neonazis. Es un mal negocio, ¿sabes? Ser neonazi en Grecia porque en Alemania del Este los neonazis quieren acabar con los nazis, con los griegos. Por mucho que se vistan de neonazis, no van a pasar el corte, ¿no? Pero esa ha sido la ruptura que ha habido entre falta de solidaridad percibida por unos y otros por fatiga de solidaridad, ¿no? Y eso ha hecho que el proyecto europeo encallara, que no pudiera resolver sus diferencias, aunque se han dado algunos pasos fundamentales para salvar a la moneda de la crisis que a punto estuvo de llevársela por delante, fundamentalmente gracias a la existencia del Banco Central Europeo, que pudo contener la hemorragia, parar la crisis, y lo ha estado haciendo muy bien como institución federal todos estos años. Pero lo que falta para completar la Unión Europea, sobre todo la Unión Económica y Monetaria, no se termina de hacer porque implica un acuerdo entre todos los europeos por el cual, de nuevo, los del norte van a pensar que los del sur les están engañando, ¿no? Y que no quieren poner sus ahorros, no quieren aumentar el presupuesto europeo, no quieren hacer un fondo de garantía de depósitos, prefieren que cada Estado cumpla unas normas. Y como dicen los alemanes, si todo el mundo cumple las normas, entonces no se necesita un presupuesto europeo. ¿Por qué necesitas un presupuesto europeo? Cumple con el 3% de déficit, cumple con el 60% de deuda, ten tu casa en orden, como dicen, ¿no? Cada familia, cada país es como una familia, ordena tus cosas y no molestes a los demás para pedirles dinero. Y eso ha hecho que se hayan mantenido, que se hayan generado todas estas diferencias, ¿no? Sobre esta fragmentación del mapa europeo, digamos, en norte-sur, entre populistas, digamos, que se ven explotados y populistas que están al otro lado, aparece la crisis migratoria, ¿no? Que de nuevo vuelve a dividir a los europeos, ¿no? Consecuencia de no tener una política exterior eficaz. La Unión Europea está totalmente ausente de todas las revoluciones árabes y también de cualquier intento de mediar en el conflicto sirio. Y por lo tanto, cuando no puedes controlar, digamos, o influir en los procesos a tiempo o cuando se desarrollan, pues te conviertes en alguien que absorbe los conflictos, ¿no? Merkel toma una decisión bien intencionada, que es abrir las fronteras de Alemania a los refugiados sirios, pero una decisión profundamente errónea desde el punto de vista político, y que cualquier persona que hubiera mirado un mapa podría haberle advertido, incluso ella en su cancillería, y es que Alemania no es frontera exterior de la Unión Europea. Por lo tanto, la decisión unilateral de Alemania de abrir sus fronteras a los refugiados sirios es una decisión que implica automáticamente a todos los países que hay en tránsito, que son unos cuantos, ¿no? Que no han sido consultados sobre esa decisión, pero que van a ser obligados a ser países de tránsito, empezando por Grecia, que se siente que ha sido abandonada durante todos estos años o castigada de forma muy dura y que se convierte en el lugar por donde transitan todos esos refugiados. De nuevo por Italia también, cuando se cierra la ruta con Turquía, ¿no? Toda esa ola migratoria de asilo y de refugio va progresivamente desestabilizando cada país por los que pasa y provocando cierres de fronteras y provocando la reacción de los estados que quieren tomar el control sobre ese proceso, ¿no? El gran error de los europeos ahí es, de nuevo, es adoptar. Tú puedes adoptar en una crisis migratoria, puedes adoptar una posición soberana de firmeza, de cierre, puedes adoptar una posición de principios generosa, pero lo que no lo puedes hacer es que unos hagan una cosa y otros hagan otra cosa y que ninguno lo haga de forma colectiva en el ámbito nacional. Es decir, que los europeos podrían colectivamente adoptar una política generosa o colectivamente adoptar una política de firmeza. Australia tiene una política de firmeza, ¿no? Pone mensajes en todo el sudeste asiático diciendo a los inmigrantes que no van a llegar a Australia, que van a quedarse en una isla
en mitad del Pacífico hasta que se les pueda devolver a sus países, ¿no? Es una democracia, pero que es muy dura en la cuestión migratoria porque tiene enfrente un reto económico y demográfico importantísimo. Los europeos no son capaces de mantener una frontera común, pero tampoco están siendo capaces ni siquiera de mantener sus principios comunes, porque por las normas incluso de asilo se produce la asimetría de que los países en donde toca tierra un solicitante de asilo son los países donde debe ser procesada esa solicitud. Por lo tanto, a ti no te va a llegar nunca, ¿no? Si no haces como hizo Italia, hicieron otros, si no miras hacia otro lado y dejas pasar a la gente, nunca van a poder presentar una solicitud de asilo en Alemania, porque tienen que presentarla legalmente en Grecia, porque tienen que presentarla legalmente en Italia, en donde sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la gestión que se ha hecho de la crisis migratoria? Que por poco o casi se está llevando por delante uno de los principios del proceso de integración europea, que es la libertad de circulación dentro de las fronteras, porque los estados han perdido la confianza entre unos y otros. Si los inmigrantes que tocan tierra en las costas españolas quieren llegar hasta Francia o quieren llegar hasta Alemania porque tienen familia, Francia puede acabar reintroduciendo controles fronterizos con España que perjudicarán a todos los que en teoría ya no iban a tener esos controles fronterizos, ¿no? Y así de esa manera tienes un efecto negativo, dominó negativo, ¿no? Y en eso es un poco en el momento en el que estamos sin ser capaces de resolver una política europea común de asilo y tampoco una política de retornos o de repatriaciones coordinada hacia los países, porque, como sabéis, la presión demográfica que va a soportar Europa durante los próximos 50 años, África es el continente de más crecimiento. Y por lo tanto no va a ser una crisis migratoria, va a ser una realidad de enormes desplazamientos de población por parte de un continente que se ha quedado atrás en muchas partes en la globalización y que va, como ha sido tradicional a lo largo de la historia, va a buscar la gente, o las oportunidades van allí vía liberalización comercial, inversiones, o las personas vendrán aquí. Ese flujo solo se iguala de una de las dos maneras y por lo tanto los que son proteccionistas comerciales están en el fondo animando a la inmigración, tanto casi como los que quieren poner las barreras aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar con las elecciones del 2019? Las elecciones europeas, y hasta qué punto estamos en una situación un poco de crisis con esta idea de enemigo a las puertas, asedio populista, ¿no? Uno de los problemas y ventajas en este sentido que tienen las elecciones europeas es que se juegan con sistemas de representación que son puramente proporcionales. En Francia, por ejemplo, sabéis, no existe un sistema de representación proporcional, existe un sistema mayoritario a doble vuelta, que permite que la enorme representación política de fuerzas populistas como la de Marine Le Pen quede muy minimizada cuando se trata de llevarlos al Parlamento, ¿no? Curiosamente, Europa es muy generosa con todos los eurófobos porque les da mejores oportunidades de participación y de representación que en sus propios países, ¿no? O sea, Marine Le Pen debería adorar a la Unión Europea porque es la que más representación le va a dar, porque va a representar exactamente sus resultados, mientras que en Francia nunca lo va a hacer, ¿no? En el Reino Unido, que se fue también, o que se está yendo, veremos hasta qué punto, pasa exactamente lo mismo. El Partido de la Independencia del Reino Unido, el UKIP, tiene una representación electoral exacta, proporcional en el Parlamento Europeo, pero no sacó un diputado en sus propias elecciones en su país porque de nuevo son distritos uninominales donde se elige simplemente a uno al que ha ganado en cada distrito, ¿no? Eso va a permitir llevar al Parlamento Europeo muchos más populistas de los que normalmente hay en los parlamentos nacionales, porque las democracias normalmente no representan exactamente o tienen barreras de entrada o tienen o determinados artefactos para que no se represente exactamente la sociedad, sobre todo porque quiere favorecer mayorías y quiere infrarrepresentar a minorías polarizadas que están en los extremos. El Parlamento Europeo no hace esto, por lo tanto tienen una muy buena oportunidad de hacerlo, ¿no? Estos partidos, es cierto que ya están en el Parlamento Europeo, han estado en elecciones anteriores, siempre han tenido problemas de coordinación, es decir, su fuerza es mucho más negativa que positiva, son
minorías que pueden ser incluso mayoritarias, que pueden bloquear muy eficazmente el juego político, pero en la mayoría de los países donde se han personado en los parlamentos ya hemos visto que su impacto no es tanto el que gobiernen, sino como el que achiquen el espacio político, ¿no? Si tanto por la derecha como por la izquierda los partidos más democráticos se quedan, ¿no?, encogidos, se ven obligados a pactar todo el rato entre ellos, se ven obligados a anular las diferencias entre ellos y por lo tanto a no ser capaces de presentarse ante los votantes con políticas diferenciadas. Con lo cual, cuando llegan unas elecciones, ¿a quién vota el que quiere cambiar? ¿Quién se convierte en la alternativa? Si los tres partidos, ¿no?, socialistas, liberales y democristianos, gobiernan juntos, si lo hacen mal o quiero votar a alguien, tengo dos alternativas, una populista derecha y una populista izquierda. Y en parte ese es el problema en las elecciones europeas, porque Europa está gobernada por una gran coalición de liberales, socialistas y democristianos. Y cuando la gente se presenta a las elecciones europeas y quiera votar, quiera castigar a lo mejor a la Unión Europea por lo mal que lo haya hecho probablemente en estos últimos años, tendrá opciones radicales, como pasó en Estados Unidos, que les permiten polarizar la opinión, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que vayan a ganar en ese sentido, pero sí que van a obligar a los demás o a imitarles, que es normalmente el efecto que tienen estos partidos de extrema derecha, obligan a las derechas a adoptar agendas anti-inmigración o a las izquierdas a adoptar plataformas anti-libre comercio y por lo tanto condicionan el juego político de esa manera. Y luego tampoco está muy claro cuál debe ser la respuesta que se dé en términos de integración europea. Cuando hay muchos partidos euroescépticos o eurófobos, la apuesta por hacer más Europa puede ser echar, ¿no?, gasolina en el fuego, ¿no? Cuando alguien está enfadado por un determinado rumbo de políticas, ¿es la solución hacer más de eso o hacer menos de eso? Y ese es el otro gran debate que tiene paralizados a los europeos en este momento, es decir, incluso a los que son más europeístas en los Países Bajos, en países tradicionales de integración europea, no aceleren la integración europea, porque la gente no quiere acelerar, ¿no?, la integración, porque eso puede ser completamente contraproducente, ¿no? Es como no sé si sabéis, y con esto termino antes de que os durmáis del todo, el que va a un restaurante y llama al camarero y le dice, ¿hay algún problema con la comida? Y dice, sí, que las raciones son escasas y además la comida es muy mala, ¿no? Y el camarero le dice, bueno, decídase usted si el problema es la cantidad o es la calidad, porque si es mala no querrá que le traiga más, ¿no? Si es escasa, mejor que sea mala, ¿no? O sea, si es mala, mejor que sea escasa, ¿no? Y en ese dilema están un poco también los políticos a la hora de decir, ¿no? ¿Qué problema tienen los votantes? ¿Que no le gusta la comida o que la comida es escasa, ¿no? Y cómo hacer esas ofertas diferenciadas, ¿no? Pero lo voy a dejar aquí, Hugo, si te parece, y así tenemos tiempo para recoger algunas preguntas que me interesará mucho escuchar, si os parece. Muchas gracias.